Voy a estar conversando con el gran Pelo Madueño. Sin más demora, empezamos la conversación con el congresista Torres. ¿Cómo está, Miki? Gracias por venir. Renato, muchas gracias por la invitación. Bueno, Cumpliendo además la palabra, la vez pasada pudimos conversar por teléfono. Conversamos en la radio, es verdad, y usted prometió venir y se lo agradezco. Bueno, primero hablemos de lo que ocurrió hoy en el Congreso. Entiendo que no se llegó a un acuerdo para la reforma del Consejo Nacional de la Magistratura, que era la gran expectativa del día, ahí en el Parlamento. Sí, yo quisiera verlo más bien de una forma muy positiva. Lo que hoy he podido apreciar es una muy buena disposición de parte de todas las bancadas, en realidad, para poder llegar a una fórmula consensuada. Hay algo que nosotros tenemos que entender que es muy importante, y es que una reforma constitucional, primero que no es cualquier ley, ¿no? Estamos hablando de la ley de leyes. Algo que tiene que debatirse mucho. Con profundidad, y no podemos relajar las exigencias que corresponden. Y que requiere mucho consenso, porque, vamos, o sea, si nosotros queremos lograr una reforma constitucional, si bien se puede lograr a través de mayoría y luego con referéndum, seguramente también sería sumamente beneficioso lograr una votación de 87 ¿no? Votos, que es lo que establece la propia Constitución para su reforma. Acá creo que la idea no es imponer nada, ¿no? Ni una bancada debe imponer una fórmula determinada, ni menos aún un poder ajeno al Congreso, como es el caso del Poder Ejecutivo, que puede proponer, pero imponer creo que no es el camino, ¿no? ¿Usted siente que ha sido el tono del presidente en las últimas semanas, un tono impositivo? Yo creo que ha estado un poco confundido el presidente, porque en 28 de julio, cuando yo lo escuchaba en su discurso, yo salí bastante contento porque dije que bueno, se está sumando a la reforma que nosotros ya habíamos iniciado, ¿no? Pero la noticia se distorsionó y yo empecé a escuchar que el presidente estaba imponiendo una agenda, cuando en realidad, y te lo digo como expresidente de la Comisión de Constitución, ya venía desde hace mucho tiempo desarrollándose tanto la reforma del Poder Judicial como la reforma política, ¿no? Política y electoral. Entonces, yo salía muy entusiasmado diciendo que bueno, o sea, ya no solamente es el Poder Legislativo el que sabe, conoce que acá hay cosas que tenemos que ajustar, sino que el Ejecutivo se está sumando. Pero luego sí, pues evidentemente, para ser sincero, el tono del presidente ha cambiado un poco, ¿no? Y ha empezado a utilizar, no sé si estrategias o mecanismos un tanto populistas, que lo único que hace frente a nosotros es que nosotros le exijamos responsabilidad frente a la población. ¿Usted cree que tiene que ver con, por ejemplo, el hecho de que se hayan revelado las reuniones que sostuvo con Keiko Fujimori y con otros voceros importantes del fujimorismo? No sé si es eso, porque en realidad el tono que está utilizando el presidente de tratar de imponer una agenda, no te puedo decir responsable, sino al contrario, bastante cercano al populismo, empezó antes de que se conversaran del tema de las reuniones y estas cosas, ¿no? Ahora, populista o no, usted me imagino que está de acuerdo con que hay que encaminar una reforma política. Eso es indudable. O sea, la gente lo pide, más allá del Ejecutivo, hay una exigencia de parte de la sociedad de que algo tenemos que cambiar en lo judicial y en lo político. Totalmente de acuerdo, Renato. Es más, te acabo de decir, no necesitábamos el discurso del presidente para darnos cuenta de eso, era evidente. Nosotros habíamos avanzado, por ejemplo, en la reforma electoral. Muchos dicen, ven, han tenido que esperar a que el presidente diga algo. Es mentira, nosotros hemos aprobado más de 7 normas relacionadas a la reforma electoral. Tuvimos que tomar una decisión en ese momento delicada para definir si es que veíamos todo en conjunto o priorizábamos lo urgente para poder llegar a estas elecciones municipales y luego entrar a la parte importante. Y creo que fue una decisión acertada. Hemos avanzado en temas como financiamiento de partidos políticos, en el cronograma electoral. Por ejemplo, ese es un tema que, claro, el ciudadano a pie no lo siente tanto. Pero a mí me encantaría que le pregunten a los señores de la OMPE, por ejemplo, ¿qué piensan? Una OMPE descabezada, por cierto. Sí, pero, ¿no? pero ¿qué piensan los funcionarios de tener un cronograma? Yo creo que deben estar muy aliviados porque nos marca un orden que no habíamos tenido antes y que permite, evidentemente, conseguir mejores resultados. Ahora, conversando con analistas de distintas tendencias, de un pensamiento no necesariamente homogéneo, sino que tienen pensamientos diferentes, la mayoría concuerda en que la reforma judicial es de suma urgencia, incluso más que la política, porque los efectos de la política tendrán que verse de aquí al 2021 y podrían debatirse, no sé, en marzo, en abril. Sin embargo, cuando aparece la señora Keiko Fujimori
tratando de enmendarle la plana al presidente para decir, ojo que aquí lo urgente, lo verdaderamente importante no son estas reformas, sino la reconstrucción del país, el tema de la anemia, etcétera, o cambiar la agenda. ¿No piensa que ese es un error político cuando hay un clamor, no solamente de la clase política, sino de la sociedad, de que efectivamente se encamine el tema de la reforma judicial? Ya no hablemos de la política. Yo no creo que le haya enmendado la plana. Yo lo que creo que ha hecho Keiko es decirle, oye, acá nosotros somos conscientes del trabajo que nosotros estamos haciendo. El Congreso tiene una agenda y el Congreso no está escapando de esa agenda, ¿no? Estábamos ya discutiendo la bicameralidad. No solamente habíamos discutido ya el tema del CNM, sino estábamos discutiendo el tema de la bicameralidad, el tema de la tipicidad de los delitos por aportes indebidos a campañas. Es decir, estábamos ya cursando por todo un camino y lo que yo creo que Keiko ha hecho es recordarle al presidente que es presidente y que como tal también tiene funciones que cumplir. Yo, por ejemplo, el día de ayer lanzaba un tuit, ¿no?, que decía, es importante que nos digan sí, oye, ha pasado tanto tiempo y todavía estamos a la espera. Claro, tengamos cuidado con ese mensaje porque nosotros tenemos que cumplir con un debate profundo. Pero también es válido que nosotros reclamemos algo que está sucediendo en este gobierno y que, para ser sincero, sucede con frecuencia en los gobiernos, y es que las leyes no se reglamentan. Un caso específico, el cannabis medicinal. Sí, sí. Muchísima discusión, lo debatimos. Ese, por ejemplo, es uno de los pocos temas en los que la mayoría de fuerzas políticas se pone de acuerdo. Logramos consenso, hubo una votación muy fuerte y para que entre en vigencia tiene que haber una reglamentación. El Ejecutivo tuvo un plazo. Han pasado meses, Renato, y no se publica ese reglamento y por lo tanto no se hace efectiva la ley. Otra norma parecida, la norma de las personas de talla baja, ¿no? Una ley que también durante muchos años estuvo dando vueltas y que finalmente se aprobó, también requiere de su reglamentación y no se produce. Ahora, esas reglamentaciones esperemos que lleguen en el plazo más corto, pero hay temas que sí polarizan. Yo espero en realidad, polarizan. Porque, por ejemplo, hay leyes que no están reglamentadas y que van a cumplir cerca de 37 años sin reglamentar. Un ejemplo es la Ley General de Cooperativas. 37 años sin reglamento. Estamos esperando por el reglamento. Ahora, ¿qué opina, por ejemplo, de los otros temas que efectivamente sí están en el candelero, en la agenda mediática y política, y sin embargo generan mucha polémica? El tema mismo del Consejo Nacional de la Magistratura, la presencia del fiscal Chávarri. Ahí hay chavarristas, hay sanchistas, hay una clase política enfrentada, colisionando todo el tiempo por la presencia de un fiscal que por lo menos usted coincidirá conmigo en que es cuestionado, ¿no? Por la manera en que juramentó, por las mentiras que dijo, por la asociación que se le ha hecho con una banda criminal. Por lo menos reconocerá que cuestionado está el fiscal de la Nación. Comentarios se pueden hacer mucho respecto a las autoridades, pero creo que nos toca a nosotros dar un paso atrás o un paso al costado, como quieras verlo, y respetar la independencia de los poderes. Eso es algo que nosotros no debemos olvidar. ¿Cuál es su opinión personal sobre Chávarri? Yo creo que se tiene que seguir con un proceso en el cual se vea si es que verdaderamente ha habido algún tipo de infracción constitucional, si ha habido algún tipo de delito. Lo que es importante, y que la población lo sepa, es que acá no se está dilatando en lo absoluto ni se está blindando a nadie. De hecho, el informe está encargado al congresista Juan Cheput. Entonces, Juan Cheput no es fujimorista. Y entenderás que él ha presentado un informe, entiendo que ha habido ya declaraciones. Pero cuando ni el fujimorismo ni el aprismo firman este documento alcanzado por un importante número de congresistas hacia la Junta de Fiscales Supremos para que el señor Chávarri dé un paso al costado, cuando se inhiben de hacer esa firma, da la sensación de que preferirían que Chávarri siga en su sitio, y ahí las especulaciones son varias. No, pero es que, Renato, sería terrible, y yo la verdad es que me parece terrible que hayan habido congresistas que firmen eso. ¿Por qué? Porque hay una autonomía de poderes. O sea, yo tengo que respetar la institución del Ministerio Público. Me guste o no me guste quién es el fiscal de la Nación. Ahora, cuando hay situaciones límite como la actual, yo nunca había visto un fiscal de la Nación que esté incluido en una investigación, Renato, de una mafia criminal. Para eso existen los procedimientos. O sea, si tú me dijeras, oye, no firmaron y además no existe ningún procedimiento en el Congreso de la República, se te diría algo raro. Pero si estamos cursando un procedimiento que está siendo seguido, dirigido por un congresista como Juan Cheput, y que se está cumpliendo con todos los plazos, con todas las exigencias de un debido proceso,
pues a mí más bien me llama la atención de que se estén firmando documentos que no corresponden. ¿Cómo desbaratar la idea que también ha sido acogida por un sector de la población, no sé si mayoritario o minoritario, en el sentido de que a Keiko Fujimori le conviene que Chávarri siga en su puesto porque de esa manera la blinda judicialmente en los distintos procesos en los que Fuerza Popular puede estar involucrado? ¿Sabes qué? Es bien difícil porque en realidad, como Keiko siempre dice, ella viene casi 18 años siendo investigada, siempre ha colaborado, a nosotros nos han involucrado en los procedimientos. Es más, este fiscal, el fiscal Chávarri, es el que ha iniciado una indagación preliminar respecto a las personas que estuvimos presentes en el allanamiento del local de Fuerza Popular. Eso no lo hizo Pablo Sánchez, eso lo hizo el fiscal Chávarri. Y a mí me llama la atención, o sea, voy a colaborar, vamos, yo no tengo ningún problema, como siempre voy a colaborar con la justicia, con el Ministerio Público, si queremos pedir nuestras declaraciones, bienvenido y todo, pero que me siento indignado, que me abran una indagación preliminar, porque en el local de mi partido estuve presente al momento del allanamiento, me parece insólito. O sea, ya me parece insólito que haya habido un allanamiento al partido. Ahora, ¿qué ha hecho mal el partido o la bancada puntualmente o la lideresa? Porque han perdido en un año y medio muchísimo respaldo popular, tanto que las últimas apariciones mediáticas de Keiko se entienden básicamente como un intento de tratar de frenar esa caída, que ha sido estrepitosa. Usted lo reconocerá. Las salidas de Keiko no se inician con la caída en las encuestas. Pero coinciden de una manera, además me parece absolutamente legítimo. Si yo, una figura política, veo que encuesta tras encuesta, mi aprobación va en caída, salgo y hago aclaraciones en lo que crea que es conveniente salir. Yo lo que recuerdo es que en algún momento sí Keiko empezó a tener entrevistas, es algo que yo saludé y que entendí que había dado un espacio de tiempo para dar estabilidad al gobierno que se iniciaba, para dar también espacio a nosotros mismos, porque Keiko aparece en la prensa y acapara evidentemente toda la atención. Entonces, cuando hay cosas, hay temas, sobre todo en el Congreso, en la política, que también requieren que las personas presten un poco de su tiempo para poder racionalizarlo. ¿Me parece oportuno que ella salga? Sí, me parece necesario. ¿Pero porque qué está la haciendo población... más Fuerza Popular? Porque algo tiene que haber ocurrido. La pregunta era esa. Sí. Si tú me dices, tienen que hacer un mea culpa, yo siempre lo hago, siempre se puede hacer las cosas mejor. Creo, primero, que nos ha pasado una factura muy alta el hecho de la fiscalización. Tú sabes que en el Congreso nosotros tenemos 3 funciones: fiscalización, representación y legislación. Si tú me dices, por ejemplo, yo con cuál me identifico más con la legislación, sí, ¿no? Sí. También por ser abogado y todo lo demás, ¿no? Pero, y siempre miraba yo con ojos que le restaban importancia al tema de la fiscalización, pero la verdad es que mis compañeros me han enseñado lo importante que es. Y claro, si no se hubiera iniciado este proceso de fiscalización profunda, quizás no tuviéramos los resultados que ya finalmente dentro de poco vamos a tener con los informes de Lavallato, que no es cualquier cosa. Yo creo que el trabajo que se ha realizado en esa comisión de las distintas fuerzas parlamentarias es un resultado muy importante, porque da un mensaje que creo que la población tiene que acuñarlo muy bien, y es: oye, acá no es que haya un grupo de personas que puedan hacer lo que les dé la gana, no. Ahora, su autocrítica es un poco concesiva, digamos, porque no menciona, no sé... Sigo, no solamente está empezando en eso, o sea... Porque no menciona, no no solamente está empezando en eso, o sea, nos hemos tenido que centrar en esto, pero, y ahí va la autocrítica, yo creo que hemos dejado de lado oportunidades para hacer reformas que son necesarias. Yo, por ejemplo, considero que una reforma que es importantísima es la ampliación y la adecuación de las normas de promoción del sector agrario, ¿no? Esa ha sido una discusión muy bonita dentro de la Comisión de Agricultura, y es una norma que a nosotros nos ha significado un incremento en la agroexportación importantísima, pero que hemos sabido analizarla y presentar propuestas para modificarla y asegurarnos de que se pueda mejorar el estado de los trabajadores, los ingresos de los trabajadores, y también permitir que los micro y pequeños productores puedan gozar también de este tipo de beneficios. Ahora, pero en la dinámica, digamos, cotidiana del Congreso también ha habido responsabilidad de Fuerza Popular en, por ejemplo, no sé, la forma, para mi gusto un poco atropellada en que se trató de generar la vacancia del expresidente Kuczynski,
el episodio de Mamani, ¿no? Incluidos los disidentes, los Avengers, que ustedes los llevaron originalmente en la bancada. Han sido momentos ingratamente estelares de parte del Congreso, donde Fuerza Popular tenía mucha responsabilidad. El caso de Yesenia Ponce y otros congresistas que puntualmente han salido de la bancada y no necesariamente para hacerse célebres por cosas positivas. Siempre las cosas se pueden hacer mejor, definitivamente, y lo hemos conversado dentro del partido político, los esfuerzos que nosotros tenemos para poder captar las mejores personas tienen que mejorar. ¿Es una agrupación democrática, Fuerza Popular? Sumamente democrática, ¿no? Y La carta con la que renuncia Paloma Noceda es letal, en ese sentido. Hace críticas muy puntuales respecto de la mecánica interna, no precisamente la reconoce espíritu democrático a la agrupación. Hoy salió una crónica, sí, no sé si en La Mula, sobre Maritza García y una pésima experiencia con estos asesores de Keiko Fujimori que parecen tener más incidencia e influencia en las decisiones de la bancada de lo que uno esperaría. ¿Eso ocurre, congresista? Yo te hablo de mi experiencia personal y los asesores son asesores, o sea, son personas que tú puedes escuchar. No el señor Figari y la señora Vega, ¿no? Puedes escucharlos, son asesores del partido, trabajan con la presidenta del partido. Y entiendo ¿No le hacen llamadas a los parlamentarios para darles directivas? A mí jamás me han llamado para darme algún tipo de directiva. Y lo que sí, pueden dar recomendaciones, opiniones, que es importante, para eso son asesores. Pero creo que cada uno de los congresistas tiene claro que las decisiones las tomamos de manera democrática, dentro de las sesiones de bancada, y a veces pues hay impases, hay disputas, discusiones que se pueden generar, pero que siempre tenemos la oportunidad de poder discutirlas, de poder debatirlas dentro de nuestra bancada. Empezamos siendo 73, ¿no? El día de hoy somos 62, y permíteme decirte que no es fácil. O sea, somos 62 personas distintas, 62 mentes distintas, 62 experiencias distintas, 62 habilidades distintas, 62 defectos distintos, y tratar de congeniar todo no es una tarea sencilla. Ahora, algunos son más dialogantes que otros, usted por ejemplo, pero hay otros que tienen el sello del fujimorismo más autoritario en cada una de sus declaraciones. No, yo creo que cada uno tiene características distintas, pero también valiosas, ¿no? A mí, por ejemplo, siempre me comentan y me dicen, no, Héctor, es un poco agresivo. Bueno, sí puede ser un poco agresivo, pero también tengo que reconocerle al congresista Becerril que es muy valiente, porque hay momentos difíciles en los que muchos congresistas prefieren simplemente pasar de lado y no hacerse complicaciones. Y más bien el congresista Becerril, ahí con todo su genio que le ven, tiene una valentía que es importante. No sé si en la opinión pública se terminan de apreciar esos valores, termina siendo más sonado, no somos ¿no? Como dicen, no somos monedita de oro, ¿no? Que todos nos quieren. En realidad habrá gente que se identifica más con uno o con otro, pero eso es lo importante dentro de un parlamento. Un parlamento, no todos nos vemos representados en la totalidad de los congresistas, sino que cada uno ha elegido un congresista por sus características o afinidades. Usted se acercó al fujimorismo por su padre, evidentemente, que fue ministro de Fujimori, claro. Ministro, presidente del Congreso. Canciller también, ¿verdad? Sí, y hoy día lo hemos recordado muchísimo porque hoy día se ha iniciado la conmemoración de los 25 años de la Constitución. ¿Y usted fue compañero de Kenji en el colegio? Sí. A ver, mi acercamiento al fujimorismo se debe a muchas razones, ¿no? La primera, evidentemente, la que has dicho. Mi padre me dio la oportunidad, y eso es para mí una bendición, de entender que la política no es un instrumento para aprovecharse, sino que es para ayudar a las personas, y que se puede hacer de manera correcta, de manera honesta, que es lo que me enseñó mi padre. Lo segundo es que, si bien la familia no quería volver a entrar en política, para serte sincero, acuérdate que mi padre fallece en el 2000. Claro. Y muchos relacionan la enfermedad que tuvo y toda una depresión. Vivía por ese barrio, ahí en Pomalca, Laredo, ahí en Monterrico. Y recuerdo cuando falleció Carlos Torres y Torres Lara, que fue una conmoción también en el barrio. La familia sintió como que ya lo perdimos, no se fue a los 56 años, imagínate. ¿Por qué volver a la política entonces? Sí, claro, entonces nosotros se acabó, ni más, no volvemos en este tema, pero cosas de la vida, me reencontré con Keiko años después y me hizo reflexionar mucho, porque me acuerdo que cuando me reuní con ella para conversar, me sentí mal conmigo mismo cuando terminó la conversación. Porque ella, retornada después de haber estudiado, enamorado, al haberse enamorado de Marx, regresaba al país y me decía, regreso porque hay mucha gente que mira hacia abajo
y que necesita ser representada y necesita ser valorada. Yo le decía, oye, pero te puedes quedar allá en Estados Unidos viviendo feliz de la vida con Mark, los dos son profesionales, seguramente les va a ir bien. Y decían, no, yo creo que tenemos una obligación moral que seguir acá. Entonces eso me hizo ¿Nunca le preocupó, repensar. nunca debatió consigo mismo también el pasivo del fujimorismo, Sí. el tema de la corrupción, No, muchísimo. la violación de derechos humanos, la presencia de Montesinos consentida por Fujimori? No te imaginas, Renato, porque además, y esto no es una leyenda ni una historia desconocida, mi padre fue un opositor muy grande a Montesinos. O sea, si tú tenías dentro del fujimorismo, dentro de la década del fujimorismo, si habían dos personas que eran totalmente opuestas, eran Montesinos con mi padre. Entonces, eso también termina de a mí engancharme con Keiko, porque Keiko también, en más de una oportunidad, se pronunció en contra de Vladimiro Montesinos. Usted es más cercano a Keiko que a Kenji, no digo de ahora, sino de jóvenes, de adolescentes. A ver, con Kenji tuve la oportunidad de estudiar secundaria. ¿Se pelearon con Kenji? No te podría decir que es una pelea de amistad, es una pelea política, digamos, es una discusión política que hemos tenido. Hace tiempo que no puedo conversar con él, espero que le esté yendo bien. La última vez que hablaron fue en esta conversación que se vio por televisión, en los pasillos del Congreso, donde hubo un emplazamiento, digamos, ¿no? O por lo menos un careo. No, después de eso pudimos intercambiar algunas palabras cordiales. Y evidentemente yo no comulgo con la forma de proceder de Kenji, pero te digo con sinceridad, como ser humano espero que le esté yendo muy bien y que nada, que en algún momento nos podamos reencontrar y conversar, porque la amistad no lo vas a perder por el tema de la política. Sin duda. ¿No? Estamos llegando al tiempo límite, congresista. No puedo dejar de preguntarle, yo sé que usted lo ha aclarado, sé que se lo han preguntado, a veces con buena onda, a veces con mala onda. Lo de la señora acá, a mí me parece absolutamente un despropósito del señor Inostroza porque han cambiado tantas veces de versión. Yo les soy sincero, para mí la señora acá es Keiko Fujimori y sé que mucha gente lo piensa así, incluso sé que gente dentro del fujimorismo lo piensa. ¿Cómo ha pasado usted este desaguisado? ¿Cómo se siente hoy después de haber sido objeto de críticas, de burlas? No sé si dentro del propio partido también se lo han mencionado. Bueno, creo que yo he sido muy claro en el sentido de que evidentemente no me identifico. Claro, ¿no? evidentemente. La definición. Lo que sí me ha hecho pensar mucho es este maltrato que puede haber habido en las redes sociales, ¿no? Y no te lo digo por mí mismo, porque finalmente el político sabe que está expuesto a este tipo de cosas y una broma a través de las redes, 2 bromas, 5 bromas, ya 300 bromas, te las puedes saber llevar. Lo que te preocupa muchas veces es la familia, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, mis hijos no se merecen que se estén burlando así de su padre. Y entonces yo creo que en eso sí tenemos que reflexionar. Yo bienvenida a todas las críticas que puedan haber, las discusiones, pero la falta de respeto es terrible, nos daña muchísimo y además que nos desenfoca. Totalmente, en Entonces, eso sí estamos totalmente de acuerdo. Nos desenfoca, nos saca de la agenda, de lo que hay que hablar, la reforma política, judicial. Yo, por ejemplo, he tenido que conversar con mi hijo a explicarle las cosas y tiene prácticamente 11 años. Y cuando su hijo le pregunta quién es la señora acá, ¿le dice que Keiko? No, o sea, a ver, vamos, le digo las cosas, le digo las cosas que yo conozco y que yo puedo tener certeza, ¿no? Yo puedo decir, oye, tu padre es una persona que no hace absolutamente nada incorrecto, tu padre es una persona que está tratando de ayudar para sacar al país en adelante, hacemos proyectos de ley que son en favor del país, los estuvimos conversando del tema de la ley del libro, estamos detrás del tema de la ley de plásticos, que ojalá salga pronto, el tema de las bicis, el tema de reforma electoral, el tema, o sea, variedad de temas. Y me ha hecho recordar mucho también a mi época, cuando yo era niño y mi padre era político, ¿no? Decía, bueno, estas son cosas que suceden, pero tú tienes que estar convencido de cómo somos los Torres, ¿no? Yo sinceramente espero que esta sensación de que el Congreso no avanza a la medida de que lo que la gente espera se disipe con el paso del tiempo, que efectivamente también desde el Parlamento haya una señal de, como la dio hace unos días el propio presidente Salaverry, ¿no? De que hay una disposición a trabajar, más allá de si en el referéndum o no, pero de que haya reforma y de poder coincidir más de lo que peleamos, ¿no? Sí, yo creo y yo espero que verdaderamente esta agenda propositiva pueda tener mayor visualización.
también hay que pedirle muchísima ayuda a los medios de comunicación, porque puede ser que nosotros hagamos muchas cosas buenas, pero muchas veces eso no es noticia. Entonces, claro, ustedes es complicado, como principal fuerza política en el Congreso tienen la responsabilidad de también ser un poco más autocríticos. Me parece que a veces son muy suaves con la forma en la que proceden, pero en fin, eso ya lo discutiremos ustedes yo internamente. con toda la sinceridad te digo, podemos hacer las cosas mejor, por supuesto que sí. Hay que hacer muchas cosas, sí, pero no es sencillo, Renato. Esta es mi primera experiencia dentro del Congreso de la República, me he metido de lleno, ando full trabajo, contento, no me quejo, pero me doy cuenta que cada ley verdaderamente es un esfuerzo y enhorabuena porque también las cosas que exigen esfuerzo son valoradas. Bueno, habrá ocasión de conversar más adelante, congresista Torres. Muchas gracias por venir. Son las 9:31, le agradecemos por supuesto al congresista. Hacemos una pausa y regresamos para conversar con